Hola, buen día. Mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El día de hoy les voy a comentar acerca de un texto que Freud escribió en 1915, justo cuando estaba la Primera Guerra Mundial en auge. Y es un texto muy importante para comprender la teoría psicoanalítica, sobre todo cuando ya nos vamos a adentrar a cuestiones de duelo, de tristeza y sobre todo de situaciones en crisis y cómo éstas se van enfrentando. Agradezco infinitamente a Lourdes Quiroga, quien fue mi mentora por muchos años y alguien que me introdujo en este texto por primera vez y se lo agradezco mucho. Le mando un abrazo de allá donde esté, ¿vale? Bueno, pues la historia de este texto fue que un año antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, unos poetas invitaron a Freud a una casa del campo en verano, donde estaba, o primavera, donde estaba así la naturaleza a su máximo esplendor. Y cuando iban caminando por ahí, un poeta le comentó a Freud, como con un comentario un poco pesimista, acerca de pues que era muy bello ver la naturaleza, sin embargo que pues era transitorio, es decir, que en algún momento iba a terminar, que iba a llegar el invierno y se iba a terminar con toda la naturaleza, ¿no? Es decir, pues el frío pues que de la misma manera la belleza humana, las obras de arte, que todo funciona de la misma manera y que de algún otro modo pues esa belleza se termina. Por lo tanto, es transitoria y para el poeta pues estaba un poco deprimido, yo creo, pues perdía su valor. Y un poquito como el poema de Nezahualcóyotl, el de no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Se acuerdan de eso en su primaria? Sobre todo los que vivimos en México. Pues un poquito esa era la actitud de este poeta y Freud no la refutó. Al contrario, Freud le dio la razón en mucho sentido, sobre todo en que pues sí, toda la belleza y todo lo que vivimos es transitorio. Tanto la belleza humana, las obras de arte, todo en algún momento va a terminar y al mismo tiempo la naturaleza en algún momento termina. Pero eso no es algo que haga que disminuya el valor por la belleza. Al contrario, y esto sí fue lo que refutó, esa belleza pues que es transitoria, se vuelve pues de una u otra manera pues más, o sea, incrementa su valor pues. ¿Por qué? Pues porque el factor de la belleza está, o cómo nosotros podemos percibirla, es a partir de nuestra propia sensibilidad y no por el tiempo que estamos pasando observando tanto la naturaleza como las obras de arte, sino en el momento en que se presenta frente a ti la belleza, en ese momento es cuando cobra un gran valor y por lo tanto pues no perdía valor. Y el poeta pues no cambia de opinión y Freud se da cuenta que no cambia de opinión y se imagina pues que ese poeta estaba pasando por un problema anímico similar al que muchas de nosotros o muchas personas en estos momentos de crisis estamos pasando, pues por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio. Entonces, por lo mismo, Freud empezó a reflexionar acerca del duelo y lo que le provoca el dolor a las personas. Y aquí se adelanta un poquito al texto del duelo y melancolía y se adelanta un poquito a más allá del principio del placer, donde habla de la pulsión de muerte y después retoma esta idea, que esta recuerden que es de 1915 y duelo y melancolía es de unos años más tarde y también más allá del principio del placer. Entonces aquí pues vamos a continuar con lo que nos va dictando Freud o nos va diciendo Freud acerca de cómo el duelo es, o bueno, cómo existe algo para Freud que se llama la libido. Es como una energía de amor que nosotros tenemos y que al principio de nuestra vida colocamos sobre nosotros en el desarrollo y que a medida que vamos creciendo, esta energía psíquica libidinal se puede colocar sobre algún objeto o sobre alguna persona. Y esto hace que pues tenga un valor para nosotros. Es ahí cuando nosotros nos enamoramos de alguien, es porque estamos colocando parte de nuestra propia energía libidinal sobre ellos, ¿vale? Entonces, esto también puede ser a cualquier tipo de objeto, alguna oficina, alguna, que puede ser un trabajo, el deporte,
nosotros estamos poniendo nuestra energía sobre ello y nuestra energía libidinal se aferra a esos objetos porque ahí encuentra una satisfacción. Por lo tanto, Freud empieza a reflexionar acerca de cuando ese objeto se pierde, cuando ya no puedes hacer ejercicio, cuando pues se acaba la relación amorosa, cuando se acaba un poquito el trabajo, el dinero. Entonces, Freud lo que ahí empieza a cuestionar es por qué si esa energía que colocamos sobre un objeto se pierde, o sea, queda libre, se pierde el objeto y esta queda libre, ¿por qué es tan doloroso? Y no puede responder de inmediato el por qué. Lo que sí empieza a reflexionar es que ese objeto o esa energía que quedaba en el objeto no se quiere separar del objeto, se quiere aferrar ahí y el hecho de que esa se aferre hace que pues sea doloroso. Y un poquito yo creo que es porque da satisfacción y a medida que da satisfacción queremos como quedarnos pegados a esos objetos que nos brindan satisfacción y el dolor viene después cuando se quiere separar. Por lo tanto, Freud dice que posteriormente ese dolor desaparece, ese duelo se pasa de manera esporádica en tiempo, sobre todo cuando nosotros renunciamos a ese objeto que se perdió. Cuando nosotros nos separamos del objeto y ya renunciamos a que ya no lo vamos a poder volver a tener. Y en ese momento es cuando se termina el duelo y cuando ya queda libre esa energía para buscar un nuevo objeto. Y un poquito lo que cierra Freud diciendo en este texto de una manera muy convincente que pues, realmente es bastante valioso y que me parece que es una gran reflexión para todos nosotros porque pues, nosotros estamos en una crisis sanitaria que no es tan grave como la Primera Guerra Mundial, donde hubo tanta destrucción. Ahorita pues, sí tenemos pérdidas económicas y pérdidas de personas, y por supuesto que es un momento de crisis, pero no tan grave como la Primera Guerra Mundial que destruyó edificios, ciudades, pues muchas familias, y que fue el primer encuentro de la humanidad con la atrocidad de una gran guerra así de masiva. Entonces, y Freud en medio de la guerra tiene una convicción muy plena para decir que van a salir de ahí y termina el texto diciendo pues precisamente eso, pues que de alguna u otra manera eso va a pasar y que estaba convencido que íbamos a reconstruir las ciudades, que íbamos a reconstruir pues todo lo que de alguna u otra manera se perdió, reponiéndolo y quizás haciéndolo, construyéndolo nuevamente y quizás de una manera más duradera. Entonces, pues es un texto valioso, se los recomiendo, está en el tomo 14 de las obras completas de Sigmund Freud, y lo pueden buscar en internet como La Transitoriedad Sigmund Freud, léanlo, es pequeño, no es un texto muy extenso, son como 4 o 5 páginas, pero que valen mucho la pena, ¿vale? Entonces, hasta aquí el video de hoy. Les pido que si les gustó este contenido lo compartan, se lo manden a las personas que ustedes creen que lo necesiten, que estén pasando por un duelo, que estén pasando por un mal momento, y por supuesto que si buscan la atención psicológica para pues, pasar este duelo de una mejor manera, nos pueden contactar, ¿vale? Ya sea en Facebook, en Hunter Análisis Mental, y por ahí podemos como brindar psicoterapia online, ¿vale? Ya sea yo o ya sea alguno de mis colegas que trabajan aquí conmigo. Que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente video.